Hola queridos amigos, hoy seguimos meditando en la palabra de Dios y estamos avanzando en el capítulo 15 del libro de Números. El tema del día de hoy nos lleva a encontrar en el Señor un consuelo, una reconciliación después de una dura disciplina de parte de Dios para el pueblo de Israel. Debemos entender que Dios nos perdona, que Dios perdona el pecado, pero de ninguna manera tomará por inocente al culpable. Eso lo vimos el día de ayer y hemos visto cómo el pueblo de Israel sufre las consecuencias de sus quejas, de sus actos, a tal extremo que lamentablemente toda esta generación pierde el privilegio de ingresar a la tierra prometida. Quizás sea por eso que quisieron tomar el asunto en sus manos y quisieron tomar la tierra prometida sin la asistencia, sin la guía, sin el cuidado de Dios. Porque si revisas nuevamente el capítulo 14, los últimos versículos, verás que ni Moisés ni el arca fueron delante de Dios. Eso significaba que lo que ellos estaban haciendo no estaba ni guiado ni amparado por el Señor. Pero es que cuando uno se da cuenta, ¿no?, que ya perdió las bendiciones de Dios, va a tratar de recuperarlas de cualquier manera. Es lo que trató de hacer Esaú cuando perdió la primogenitura. Cuando se dio cuenta que su padre Isaac bendijo a Jacob, Esaú quiso esa bendición y sabía y entendió, pero ya era muy tarde. La primogenitura ahora le correspondía a Jacob. De la misma manera, ¿cuántos de nosotros, queriendo vivir nuestros propios caprichos, no aceptamos rendir nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Dios? Pero vendrá un día en que todo cambiará, en que la iglesia será arrebatada de esta tierra y ahí muchos comenzarán a clamar por el perdón de sus pecados, pero ya será muy tarde. Dios nos ayude a mirar en la palabra de Dios en este capítulo 15 esta especial diferencia. Dios se reconcilia con su pueblo, pero de ninguna manera significa que no dejará, digamos, de ejecutar las consecuencias por nuestras decisiones, ¿no? La comunión con el Señor se restablece. Esto lo vemos en los versículos 3, en los versículos 6 y en el versículo 10, por ejemplo. Con la siguiente frase, al final de cada versículo, la palabra va a terminar con la frase aroma agradable al Señor. O también, como en nuestras traducciones de Reina Valera, olor grato a Jehová. Esto nos da a entender que Dios aceptaba nuevamente a Israel. Un aroma agradable delante de Jehová era la expresión, era el resultado de haber realizado una ofrenda de holocausto. Y las ofrendas de holocausto era el reconocimiento del señorío de Dios, era el reconocimiento de la grandeza de Dios por encima de mi vida, el reconocimiento de que estoy arrepentido y por ende y como resultado esta ofrenda de holocausto era agradable al Señor porque se le reconocía nuevamente como el único Dios que ellos podían tener. Otro indicio de la reconciliación de Dios en este capítulo es lo que dice el versículo 2. Dice, habla a los israelitas y diles cuando entren en la tierra que yo les doy por morada. Dios había determinado que toda esta generación no iba a entrar a la tierra prometida. Pero no obstante, el pueblo, sus hijos, la nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus pactos. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Su promesa se cumple. Tarde o temprano, su promesa se cumple. Entonces, dos marcas muy claras de la reconciliación del Señor, y una tercera es que involucra en toda esta reconciliación con Dios los sacrificios. Los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer delante de Dios era el medio por el cual había un aroma agradable delante de Dios. Los sacrificios era el medio por el cual presentaban o presentarán cuando estén en la tierra prometida, mostrando que había una aceptación, una comunión nueva entre Dios
y el pueblo de Israel. Entonces estos sacrificios son importantes mirarlos en este capítulo. Dentro de tantas cosas que podamos observar, mirar los sacrificios era la única manera como el pueblo de Israel podía reconciliarse con su Señor, presentando sacrificios. Lo lindo es que era tanto para extranjeros como para judíos. En los versículos 14, 15 y 16 se habla de esto. Una sola ordenanza, una sola ley, tanto para judíos como para extranjeros que estaban viviendo ahí. Esto nos habla y nos debe llevar a mirar mucho lo que Juan va a escribir en el capítulo 1, en el versículo 29. Si miramos el libro de Juan, el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 1, el versículo 29, la palabra del Señor nos va a mencionar que el profeta Juan, Juan el Bautista, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura de sacrificio, el Cordero, es una sombra. El Cordero levítico, el Cordero de aquí de Números, es una sombra de lo que significa Cristo Jesús para nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún si quieres conocer un poco más acerca de este Cordero particular, Cristo Jesús, lee Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 se nos va a mencionar que ahora, por voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Una vez más, presta atención a este versículo. Por esa voluntad, dice la palabra de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu, dice la palabra de Dios, nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. También añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Que el Señor nos ayude a meditar, a masticar estos versículos con lentitud durante este día, para poder darle gloria al Señor y reconocer en Cristo Jesús nuestro único y verdadero sacrificio perfecto, ofrecido una sola vez y para siempre. Gracias al Señor por su reconciliación a través de Cristo Jesús. Ayer mirábamos a Cristo Jesús como quien intercede perpetuamente por nosotros. Hoy lo vemos a Cristo Jesús como el Cordero que es nuestra reconciliación. Oremos. Señor amado, gracias por habernos reconciliado a través de Cristo Jesús. Vemos como tu misericordia es grande y tu ira es lenta. Lo mismo, Señor, lo vemos hoy en día, un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que definitivamente no tomará por inocente al culpable, pero que ahora en Cristo Jesús podemos tener paz para contigo, podemos reconciliarnos contigo, oh Dios. Gracias, Jesucristo, por tu obra en la cruz, por ser el Cordero perfecto, inmolado, humillado hasta la muerte y muerte de cruz, ofrecido una vez y para siempre. Gracias porque no tenemos que presentar ni novillo, ni buey, ni cabras, ni becerros, ni corderos, ni carneros para pedirte perdón, sino reconocer tu obra en la cruz del Calvario y arrepentirnos. Y confiar en que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esa renovación contigo, ayúdanos
a vivir para ti, cargando tal vez las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero ahora reconciliados contigo. En el nombre de Jesús. Amén.